Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, todas las presentes. Hoy seguimos con el seminario del Centro de Matemática de La Plata. En esta oportunidad vamos a escuchar a Joaquín Rodríguez Jacinto, que está ahora en París, en Francia, haciendo un postdoc. Joaquín estudió acá la licenciatura en La Plata y el trabajo final, la tesis de licenciatura, la hizo con Fernando Kuckelmann, de Buenos Aires, supongo que en algo de la geometría algebraica, ese tipo de cosas. Exactamente. Se llamaba geometría compleja y geometría algebraica. Muy bien. Como codirector o como responsable acá en La Plata estuvo José Luis Castiglione, que sigue siendo profesor del departamento. Después Joaquín se fue a París, hizo una maestría, el doctorado, hizo un postdoc en Londres y ahora ha vuelto a tierra francesa, donde está sufriendo el calor actualmente. Bueno, Joaquín, muchas gracias por participar del seminario. La verdad que nuestra idea del seminario es volver a escuchar a todos los que alguna vez pasaron por acá y nos pone muy contentos. Espero que todos compartan ese sentimiento con nosotros. Bueno, nos va a hablar Joaquín sobre teoría de números y lo que va a decir es sobre el problema de los números congruentes y la conjetura de Bosek y no me acuerdo el otro y no veo muy bien. De Virges y Neuschwanstein. Ahí está, muchas gracias. Dale, Joaquín, adelante. Bueno, muchas gracias, Gastón, por la invitación. Para mí también es un placer volver a hablar ahí para la UNLP, que es donde formé. Estoy muy contento. Así que bueno, vamos directamente por ahí al grano para las cosas de la charla. La idea de hoy es introducir con un problema muy elemental, uno de los problemas abiertos por ahí más conocidos de la teoría de números, junto con la hipótesis de Riemann. Pero la idea es dar una motivación bien elemental y ver cómo este tipo de cosas dan lugar al estudio de nuevos objetos y a estas conjeturas que a primera vista parecen bastante esotéricas. Así que bueno, voy a empezar con la definición primero. Cualquier cosa, si no se llega a leer, o si hay algo que no se entiende, siéntanse libre de pararme y preguntarme. Entonces voy a arrancar, bueno, otra cosa, como a mí me gusta escribir en pizarrón, esto fue lo más cercano que encontré, así que espero que ande. Empecemos con la definición más simple. Si agarramos n un número natural, incluso mayor que 0, vamos a decir que n es congruente si n se obtiene como el área de un triángulo rectángulo de lados racionales. Si n es igual al área de un triángulo rectángulo de lados racionales. Un poco más precisamente, si quieren, es lo mismo que decir que existen tres números racionales, A, B y C, en Q, tales que tenemos dos condiciones. Primero, que forman los lados de un triángulo rectángulo, o sea que son una terna pitagórica. A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. ¿Saben? Esto es lo que sabemos de los lados de un triángulo rectángulo. Y segundo, que N es el área del triángulo este, que entonces N es igual a por B sobre 2. ¿Está bien? Y bueno, por ejemplo, ¿no? El primer ejemplo de triángulo rectángulo que supongo que todos conocemos es el triángulo de lados 3, 4 y 5, ¿no? Ponemos 3, 4 y 5, y si calculamos el área de esto, es 3 por 4 dividido 2, nos da que es 6. Entonces, 6 es un número congruente. ¿Bien? Después podemos empezar a divertirnos y escribir algunos ejemplos más raros. Por ejemplo, si escribimos un triángulo de lados 20 tercios, 3 medios y 41 sextos, por ejemplo. Esto verifican que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, y si calculan el área, esto nos da 5.
¿Está bien? O sea que 5 también es un número congruente, y 7 también es un número congruente, pero ya a medida que vamos subiendo un poco, los lados se empiezan a volver un poquito más complicados. Por ejemplo, la hipotenusa tiene 337 sobre 60, y un lado es 24 quintos, y el otro es 35 sobre 12. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué es el problema de los números congruentes? Ahí. Entonces, el problema de los números congruentes, lo que dice, o lo que pide, es un criterio, o un algoritmo, o lo que sea, para decir cuándo, si me doy un número n, que me diga n es congruente o n no es congruente. Entonces, encontrar un criterio que decida cuándo, digamos, n es congruente o no. ¿Está bien? Entonces, bueno, este problema es lo que se conoce, es uno de los problemas más viejos que se conoce en la teoría de números, data más o menos del siglo X. Los griegos ya obviamente habían estudiado este tipo de cuestiones, pero no se habían planteado el problema este en particular. Y aparte de estos números, de estos ejemplos que uno puede hacer a mano, probablemente el teorema, primer teorema importante al respecto de este problema es un teorema de Fermat, que data del 1640, que dice que 1 no es un número congruente. También podemos mostrar que 2 y que 3 tampoco son números congruentes, más o menos con el mismo método. ¿Y cómo se demuestra eso, más o menos? Bueno, esto es lo que por ahí han escuchado hablar. La idea de la prueba es lo que se llama el método de descenso de Fermat. Que básicamente lo que dice es, bueno, supongamos que tenemos, ¿no? Supongamos que tenemos que uno es efectivamente congruente, ¿está bien? Entonces supongamos que existen A, B, C, ¿está bien? Tales que A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado, y bueno, o sea, ABC primero los tenemos que suponer racionales, pero podemos multiplicar por el denominador, por un número grande para limpiar los denominadores. Entonces básicamente lo que hacemos es, podemos suponer que son enteros, y que el área va a ser un cuadrado, porque el área en vez de ser 1 se multiplica por un cuadrado, porque multiplico a A por un número grande, a B por un número grande, y el área se va a multiplicar por ese número grande al cuadrado. Entonces, si tomamos que A por B sobre 2, o A por B, digamos, así ya despejamos el 2, es 2 por un número D al cuadrado. ¿Está bien? Entonces el método de descenso lo que hace es encontrar, lo que demuestra Fermat es que podemos encontrar, bueno, jugando un poquito con unas cuentas elementales, podemos suponer también que A y B son coprimos. Porque si no son coprimos, los podemos dividir por su denominador común, sabemos que C también va a dividir. O sea, si hay un número que divide a A y a B, también va a dividir a C, podemos dividir todo por eso y limpiamos eso. Entonces podemos suponer sin problema que A y B son coprimos, y lo que hace Fermat es decir que entonces existen ABC, A', B', C', con C' más chiquito que C, tales que, bueno, lo mismo vale, ¿no? Para A', B' y C'. Y eso es un absurdo, porque si empezamos con una solución que no es trivial, o sea, con C que no es 0, y C es entero, Fermat dice que siempre podemos encontrar soluciones con C cada vez más chiquitos, pero en algún momento tenemos que llegar a 0. O sea que es un absurdo, y eso demuestra que 1 no es un número congruente. Y bueno, obviamente este paso no es completamente trivial, pero sí es elemental, así que les dejo como, si quieren, como ejercicio, pensar cómo uno puede encontrar esos A', B' y C', reduciendo a partir de A y B, C.
Una pequeña observación, como por ejemplo, como un corolario raro de este teorema de Fermat, podemos ver que la raíz cuadrada de 2 no es un número racional. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si fuese un número racional, miramos el triángulo rectángulo raíz de 2, 2, ¿está bien? Y en ese caso, el área de esto es raíz de 2 dividido 2, que es 1. Entonces, eso diría que 1 es congruente, pero sabemos que no es congruente. Como un dato curioso. Y otro dato curioso es que Fermat escribió esta prueba, efectivamente, en este famoso libro de Diofantus, donde él también escribió en otra parte del libro que tenía una demostración de su último teorema de Fermat, pero que era demasiado chica para el margen. Pero esta prueba sí la escribió completamente ahí. Bueno, entonces, empecemos con algunas observaciones para ver qué es lo que uno puede hacer, qué es lo que uno puede deducir de este problema. ¿Está bien? Entonces, la primera observación es que sabemos, o sea, lo primero obvio es que si multiplicamos A, B y C por un número D, ya sabemos que, o sea, si tenemos A, B, C que cumplen eso, con n igual a A por B dividido 2, si multiplicamos todos por un mismo número, vamos a deducir que si n es congruente, entonces D al cuadrado por n es congruente también. ¿Está bien? Porque si tenemos ABC, justamente multiplicamos A por D, B por D y C por D, y obtenemos que también forman una terna pitagórica, porque sacamos un denominador común, y el área del triángulo rectángulo es D cuadrado por D. Y esto es para cualquier D, de hecho podemos suponer, yo supuse D n entero, pero también podríamos suponerlo racional, y definir cuándo un número racional es congruente. Bien, entonces, esto lo que nos permite suponer, sin pérdida de generalidad, es que n es un entero, mayor que 0, y libre de cuadrados. Libre de cuadrados significa que no es divisible por ningún cuadrado perfecto. ¿Está bien? O sea, cuando lo escribimos como productos de primos, aparecen todos a lo sumo una sola vez. Bien. Entonces, una primera proposición, por ejemplo, que podemos decir, que se puede ver de manera elemental, es que si agarramos el conjunto de las ternas ABC, que cumplen lo que acabo de escribir recién, que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, y que A por B sobre 2 es igual a N, entonces este conjunto está en correspondencia con los números R, S, T, tales que T al cuadrado menos S al cuadrado es igual a S al cuadrado menos R al cuadrado y es igual a N. ¿Eso qué significa? Decir lo que te está diciendo esta correspondencia, y de hecho podemos escribirla. Podemos mandar ABC, que se manda a la terna B menos A sobre 2, C sobre 2 y B más A sobre 2. Podemos encontrar la inversa y vemos que eso es una biyección. Y lo que está diciendo es que un número es congruente si, solamente si, existen tres cuadrados perfectos que están en una progresión aritmética de radio n. ¿Está bien? Y de ahí viene la palabra congruente, si quieren. ¿Está bien? Congruente viene, bueno, de latín congruum, que es como coincidir. Y entonces, la conclusión de esto es que un número es congruente si, solamente si, existen cuadrados perfectos t cuadrado, perdón, r al cuadrado, s al cuadrado y t al cuadrado, cuyas diferencias son n. Entonces existe una sucesión aritmética de longitud 3 y no me acuerdo cómo se llama, de periodo n. Y esto es una caracterización simpática, si quieren, de lo que es un número congruente. Bien, entonces, ¿qué es lo que podría hacer uno para empezar a atacar el problema? No sé si quizás esto se haya visto, a veces se suele ver en algunos lugares, pero las ternas, o sea, queremos encontrar ternas pitagóricas, y las ternas pitagóricas se pueden parametrizar bastante fácil. De hecho, uno puede encontrar las soluciones racionales a cualquier cónica, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos el problema de querer encontrar cuáles son todas las ternas pitagóricas ABC racionales. ¿Está bien? Dividiendo por C, podemos suponer que C es igual a 1,
Y una forma de calcular cuáles son esos ABC es decir, bueno, trazamos el disco de radio 1 alrededor del 0, ¿está bien? Entonces el eje U, el eje B, y miramos el punto -1, 0, y lo que hacemos es agarrar un punto que sabemos que pertenece al disco, y podemos trazar una recta de pendiente T, ¿está bien? Y esta recta va a intersectar en un único punto V, ¿no? Y lo que pueden demostrar haciendo una cuenta fácil es que V son efectivamente números racionales, sí, seguramente sí, T es un número racional. Entonces eso nos da una forma de parametrizar todas las ternas racionales, porque voy a mover T entre 0 y 1, y encuentro y voy a encontrar, esto se va a mover entre 0 y 1, y voy encontrando todas las ternas racionales pitagóricas. ¿Eh? En particular, si escribo T como R sobre S, con R y S dos números positivos, ¿está bien? Entonces me encuentro que esto me dice, si hacemos una cuentita, me dice que si pongo A, R cuadrado menos S cuadrado, B, 2RS, y C, R cuadrado más S al cuadrado, entonces A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado, y todos los ABC los voy a conseguir así. ¿Está bien? Entonces, en particular, si calculo el área de este triángulo, el n, digamos, va a ser a por b y de 2, y va a ser r cuadrado menos s al cuadrado por r por s. Y este número va a ser congruente. Entonces lo que puedo pensar es, hago toda la lista de los racionales, porque sabemos que los racionales son numerables, y eso me va a dar toda la lista de los n's que van a ser congruentes. El problema es que eso no es un buen algoritmo, porque si yo quiero agarrar el número 20, no sé a qué altura va a aparecer. Por ahí aparece al paso 20, por ahí aparece al paso 1.000.000, entonces esto no me da ninguna especie de, si quieren, algoritmo efectivo, ¿viste? Pero eso al menos lo que permite es empezar a hacer una tabla para construir números congruentes. Por ejemplo, si pongo, que hice una lista de 2 o 3, si pongo R es igual a 2,1, 3,1, 3,2, el correspondiente n me va a dar 6, que ya vimos que era congruente. Esto, si hago esta cuentita reemplazando R y S por 3,1 me da 24, y si le pongo 3,2 me da 30. O sea que todos estos números son congruentes. Pero bueno, este no es un algoritmo, o sea, esto no da un algoritmo para decir cuándo, si yo doy números congruentes, porque tengo que hacer una lista y tengo que ver, si no es congruente, no sé cuándo freno. ¿Está bien? Pero sí da otra caracterización de lo que es un número congruente, que va a ser bastante útil para lo que quiero contar ahora, es la siguiente. Puedo considerar el mismo conjunto que recién, a cuadrado más b cuadrado igual a c al cuadrado, y n es igual a por b sobre 2. Y esto va a estar en correspondencia con otro conjunto, pero va a ser el conjunto de los x e y, tales que satisfacen una ecuación y al cuadrado igual a x al cubo menos n cuadrado x, con y diferente de 0. Y la correspondencia, bueno, esto sale más o menos de lo que viene haciendo, pero también se puede escribir precisamente la correspondencia. Va a mandar ABC, lo mando a NB dividido CA, y 2n cuadrado dividido CA, C menos A, perdón. Y si este es el X, este es el Y, y si hacen la cuenta van a verificar que Y al cuadrado es efectivamente X al cubo, perdón, acá no sé si se ve bien, es X al cubo menos N al cuadrado por X, y efectivamente Y, que es este número, porque estamos suponiendo que N es diferente de 0, y C es diferente de A, porque si C es igual a A, como son ternas pitagóricas, B es igual a 0, pero si B es igual a 0, N es igual a 0. Entonces este denominador es diferente de 0, y como N es diferente de 0, esta segunda coordenada es 0. ¿Está bien? Entonces me da esta segunda condición. Y podemos encontrar la inversa también, que bueno, no la voy a escribir acá, porque no vale la pena. Pero esta interpretación, lo que tiene interesante es que este tipo de ecuaciones son lo que se llama una curva elíptica. Y una curva elíptica lo que va a hacer es que lo que va a hacer es que al tener una curva elíptica, a veces uno reinterpreta un problema matemáticas y de repente aparecen estructuras nuevas que antes no se veían. Y esa es un poco la gracia de esta reinterpretación. Entonces reescribo la curva, y al cuadrado es igual a x al cubo
menos n al cuadrado de x. Y esto la podemos dibujar, ¿no? Al menos las soluciones reales de esta ecuación. Porque si es igual a 0, tenemos tres soluciones evidentes. Tenemos x igual a 0, x igual a n, y x igual a menos n. Entonces, sabemos que tenemos 0, menos n, y n. ¿Está bien? ¿Y qué sabemos? O sea, para dibujar podemos pensar que tenemos esta cúbica, sabemos que a partir de n va a ser más grande que 0, antes de n va a ser menor que 0, y acá va a ser positiva, acá va a ser negativa. Pero sabemos que cuando esto tiene que ser igual a i cuadrado, o sea, cuando es negativa ya no tiene soluciones, acá no hay soluciones, entonces si dibujan, esto es análisis 1, va a tener esta forma, ¿está bien? Donde este es el eje X y este es el eje Y. Bien. Entonces, como dije recién, un poco la magia, ¿no? La magia es que con esta nueva interpretación del problema de decir cuándo n es congruente, es que hay nueva estructura que aparece. Tengo justo un abejorro que me está volando al lado. ¿Y cuál es esta nueva estructura? Bueno, esta nueva estructura es algo que es general con respecto a las curvas elípticas, así que lo que voy a hacer es una pequeña introducción a las curvas elípticas. ¿No? Entonces, definición. Una curva elíptica sobre Q, o en general podemos tomar una curva elíptica sobre cualquier cuerpo K, si quieren, sobre R, sobre C, sobre FP. ¿No? Por ejemplo, nosotros nos van a interesar sobre C, o sobre el cuerpo de los, o sobre un cuerpo finito, ¿está bien? Perdón, es una curva de ecuación y al cuadrado igual a P de X, ¿está bien? Con P de X va a ser un polinomio de, bueno, en K de X, ¿no? Acá en nuestro caso es en Q de X, que va a ser de grado 3, y sin raíces reales repetidas. Sin raíces repetidas. Como n es, como n es mayor o igual que 0, esta ecuación tenía tres raíces, ¿no? El x al cubo menos n cuadrado de x tiene tres raíces y no se repiten, ¿está bien? Pero no puedo poner, por ejemplo, y al cuadrado igual a x al cubo. ¿Bien? Entonces, una curva elíptica, perdón, E, en general la curva elíptica la llamamos E, y si tengo una curva elíptica, lo que me da una ecuación, ¿está bien? Y lo que puedo considerar es cuando yo escribo E de Q, van a ser las soluciones racionales a la ecuación, ¿está bien? Va a ser, digamos, los x e y, tales que y al cuadrado es igual a p de x. En Q2, ¿está bien? Van a ser las soluciones racionales, pero también voy a poder escribir E de C, o también voy a poder escribir E de FP, donde P es un número primo, FP es el cuerpo de P elementos, y esto va a significar básicamente, tomo esta curva, tomo esta ecuación que tiene coeficientes racionales, y básicamente para casi todos los P's, para los P's que no dividen ninguno de los denominadores de estas ecuaciones, voy a poder reducir la ecuación módulo P y estudiar las ecuaciones módulo P como hacíamos en, no sé, en álgebra 1. ¿No? Bien. Por ahí dejo un poco acá lo que es la definición. ¿Está bien? ¿Y cuál es esta propiedad mágica que aparece en estos objetos? La propiedad mágica es que este grupo de las soluciones racionales a esta ecuación no solo es un conjunto, sino que además tiene una estructura natural de un grupo.
De un grupo, y no solo de un grupo, sino de un grupo abeliano, de un grupo conmutativo. ¿Ven? ¿Cómo es esta suma? Bueno, esta suma es fácil de hacer, pero difícil de demostrar que es efectivamente, que da efectivamente una ley de adición, ¿no? La suma se hace así. Entonces tenemos, la curva elíptica se ve más o menos como lo que yo ya dibujé. Tenemos, tenemos tres raíces separadas, que las puedo dibujar en cualquier lado, no importa el eje, puede ser positiva, negativa, la dibujo acá. Tenemos estas tres raíces y sabemos que la curva se ve más o menos así. ¿Está bien? Y la suma, perdón, y acá tengo que agregarle un punto en el infinito, que lo pensamos que está arriba de todo. Esto técnicamente es porque vamos a ver la curva como en la curva en el espacio proyectivo, la curva tiene que ser proyectiva, pero bueno, no importa. ¿Y cómo se hace la suma? Bueno, agarro dos puntos, por ejemplo, agarro P y agarro Q, y trazo una recta por P y Q, y sabemos que esta recta, ¿no? Porque la ecuación tiene grado 3, bueno, y alguna que otra condición, va a intersectar en la curva, en otro punto, ¿está bien? Y ahora lo que hacemos es trazar la recta vertical por ese punto, o sea, básicamente este es un punto x, y ahora tomamos el x menos y, porque sabemos que la curva es simétrica con respecto al eje x, y este va a ser nuestro punto P más Q. Y si haces eso, es un teorema que te dice que esta regla te da una ley de adición en los puntos, en las soluciones racionales de esta curva. Y eso está bueno, porque uno puede empezar a jugar con esta nueva estructura. Y, por ejemplo, el elemento neutro, supongo que, como quizás ya se imaginaron, es el infinito. Pues se agarra un punto, cualquiera, ¿no? Y trazo la recta del infinito, me da este, pero después dije que lo tengo que volver a invertir, así que me da el mismo. Así que P más infinito es igual a P. Bien. Esta, perdón, arranqué que menos 20 más o menos, para saber. Bueno, para ir con... Más o menos menos 20. Dale. Bueno, esto es una propiedad que parece un poco mágica, ¿está bien? Otra forma, hay muchas formas de ver esta estructura de grupo abeliano en las curvas elípticas. Otra forma de ver es decir, bueno, miramos los C puntos de esta ecuación, ¿está bien? De esta ecuación, que la miramos como ya dije, esta curva se la tiene que ver técnicamente como en el espacio proyectivo. ¿está bien? Pero miramos los C puntos, y una curva elíptica, los C puntos de una curva elíptica es lo que se llama una superficie de Riemann de género 1. Y en particular ¿no? se ve como una dona, y en particular la vamos a poder escribir como el cociente de C, perdón, la vamos a poder escribir como el cociente de C por un retículo, que va a ser dado por dos elementos, un elemento omega 1 más z omega 2. Por ejemplo, puedo tener C, elijo 1 y I, y miro todos los puntos del retículo que generan, y si cociento C por este retículo, básicamente tengo el plano, o sea, que es este rectángulo, ¿no? Y lo que estoy es identificando los lados, estoy identificando este lado con este lado, que lo pego por acá, y después estoy identificando estos dos lados, que, bueno, van a hacer que esto sea una dona, ¿está bien? Pero en particular C sabemos que es un grupo, tiene la suma, y lo que se puede verificar es que la suma esta que acabo de escribir, bajo esta identificación, que no es trivial, corresponde a la suma en C simplemente, o sea que es bastante natural en ese sentido. Bien. Bien, este tipo de interpretaciones, y de hecho el estudio de las curvas elípticas viene del estudio de las funciones elípticas, que son las funciones que son periódicas, las funciones en C, meromorfas, que son periódicas con respecto a dos direcciones. Bien. Y acá viene el primer teorema, digamos, bien profundo de las curvas elípticas, que es lo que se llama el teorema de Mordell-Weil. Que
se mostró más alrededor de 1922, Mordell y Bailey para Q, y Bailey lo mostró para cualquier cuerpo un tiempo más tarde. Lo que dice que EQ, los puntos racionales de la curva elíptica, es un grupo abeliano, y no solo es un grupo abeliano, sino que es un grupo abeliano finitamente generado. Es finitamente. ¿Y eso qué es lo que dice al respecto de ese grupo? Que si tenemos un grupo finitamente generado, o sea que acepta un número finito de generadores, sabemos que va a tener una parte de torsión y una parte libre. O sea que lo que dice es que E de Q básicamente va a tener una parte libre infinita, esto como grupo abeliano, que se va a escribir como Z a alguna potencia R, más un grupo finito. Esto es lo que se llaman los puntos de torsión, o sea, sabemos que si agarramos cualquier elemento en un grupo finito, no sé, supongo que, no me acuerdo cómo se llama, por el teorema de Legendre, quizás, no sé, sabemos que si lo sumamos suficientes veces nos va a dar 0. ¿Está bien? Cosas que veíamos, me parece, en álgebra 1. Bien. ¿Y eso por qué es importante para nosotros? Porque, bueno, volvamos un poco al problema de los números congruentes. Y llamemos EN a la curva elíptica que venía asociada a este número n, que nos permitía decidir si era congruente o no. La ecuación era y al cuadrado igual a x al cubo menos n al cuadrado x. ¿Está bien? Y sabemos que un número es congruente si solamente si existen soluciones a esta ecuación con i diferente de 0. ¿Bien? Y lo que hay una proposición es que la parte finita de esta curva, ¿no? Si agarramos n, q, esto es lo que se suele llamar torsión, el grupo de torsión, que es la parte finita de este grupo abeliano, es precisamente los puntos que si los sumo muchas veces me dan la identidad. Entonces sabemos que está la identidad, que es el infinito, ¿está bien? Pero había otros puntos que son obviamente de torsión, que son estos puntos con y igual a 0, porque si agarro este punto, ¿no? Y lo sumo con él mismo. ¿Qué significa que lo sumo con el mismo? Trazo la recta que pasa por él y por él, o sea que es la recta tangente a esto. Intersecta en él mismo, y después decía que le invertía ahí, pero da el mismo. O sea que si agarro cualquier punto con coordenada y igual a 0, y lo sumo con él mismo, me da la identidad. Entonces, lo que está diciendo es que esos puntos son trivialmente de torsión. Y lo que dice esta proposición es que los puntos de torsión son solamente esos, que no hay más. O sea, va a ser menos n0, 0, 0 y n0. Lo que está diciendo, porque no es obvio, y de hecho no puede pasar siempre, que yo puedo agarrar este punto. Puedo agarrar este punto y lo llamo P y hago P más P más P más P. ¿Qué significa hacer P más P? Significa trazar la recta paralela por P, intersectarlo acá, trazar la recta vertical, y esto es P más P. Después le sumo P. Y bueno, agarro P, P más P, trazo la recta por estos dos puntos, intersecta en otro punto, lo vuelvo a hacer la vertical, y esto es P más P más P, 3P. 4P hago lo mismo, tac, tac, 4P. Y no sé si en algún momento vuelvo a caer en P, por ejemplo. ¿Saben? Entonces, no sé si empiezan a hacer este tipo de cuentas, no sé, se vuelve medio mágico. Pero bueno, uno efectivamente puede hacer cuentas elementales para mostrar que estos son los únicos puntos de torsión. ¿Y ahora qué significa eso? ¿Cuál es la conclusión de esta proposición? La conclusión es que, acuérdense que dijimos que un número n es congruente si solamente si existe una solución con y diferente de 0. Pero sabemos que los y igual a 0 son precisamente los puntos en este grupo finito. O sea que si hay uno que tiene y diferente de 0, está acá. Y eso significa que si existe un punto, una solución racional a esta ecuación con y diferente de 0, este R no va a ser 0. ¿Sí? Entonces,
La conclusión es que n es congruente si es solamente si en de q tiene infinitas soluciones, y otra forma de decir esto es que este R que está acá, que es lo que se llama el rango de E, otra condición equivalente es que el rango de EN es estrictamente es mayor que 0. Y esto nos da la idea de que quizás, ¿no? Ahora el nuevo criterio que tenemos que encontrar es, nos damos una curva elíptica cuando, ¿no? Tenemos que encontrar un criterio para saber cuándo esa curva elíptica tiene infinitas soluciones racionales. Y es exactamente esta caracterización la que hace la conexión con lo que se llama la conjetura de Birch-Norton-Dyer. Que de paso está a decir, este es uno de los famosos problemas que valen $1 millón, pero no creo que, ¿no? que sea digno de matemática querer resolver un problema solo porque vale $1 millón. En fin. Bien. Así que con esto paso a enunciar lo que es la conjetura de, bueno, empiezo a escribir Birch Swinnerton-Dyer. O sea, Birch es una persona y Swinnerton-Dyer es otra persona, con doble apellido. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de esta conjetura? La idea es relacionar R con el número de soluciones de la ecuación EN, ¿está bien? O de la ecuación E si queremos, o sea, ahora tomemos cualquier curva elíptica sobre Q, ¿no? En particular las que nos interesan, pero tomemos cualquiera. Entonces la idea de Birch-Swinnerton-Dyer es relacionar el rango de E, o sea, cuántos grupos libres tiene E de Q, con el número de soluciones de E módulo P para módulo P, módulo un primo, o módulo números primos P para casi todo T, ¿no? Para casi todo P. O para todo P. ¿Qué significa eso? A veces tenemos una ecuación con coeficientes enteros o racionales. Y era un método común, a veces la ecuación no tiene soluciones racionales o enteras. Y una forma bastante común de ver cuando una solución una ecuación no tiene soluciones enteras es decir, bueno, por ahí encuentro un número primo P, tal que si reduzco módulo P, esa ecuación no tiene soluciones. Y sabemos que si no tiene soluciones módulo primo, entonces no va a tener soluciones en los enteros, porque cualquier solución en los enteros, reduciéndola módulo P me da una solución módulo P. ¿Y por qué módulo P es más fácil? Y bueno, porque hay un número finito de soluciones, ¿no? Bien. Y la solución es módulo P, lo voy a llamar, ¿no? Va a ser el tamaño de E de FP. Que acuérdense que FP es el cuerpo de P elementos. Esto es Z sobre P, sobre PZ. Y acuérdense que EDP es lo que era el conjunto de pares X e Y en FP por FP que satisfacen esa ecuación. ¿Está bien? Sí. Bien. Y en particular, bueno. Por ahí hay un eco, me parece. Bueno, esto lo podemos escribir como los X e Y en FP al cuadrado, tales que Y al cuadrado se iguala a X al cubo menos N cuadrado X. ¿Bien? ¿Y qué pasa? En particular este número
obviamente esto tiene P elementos, ¿está bien? Acá tenemos, o sea, para cada X tengo a lo sumo 2 soluciones de I, entonces esto es más chico que 2P, o que 2P más 1 si queremos agregarle el punto en el infinito. ¿Bien? Bien. Pero en general es un poco más chico que eso. En general, el tamaño de E de FP es más o menos P. ¿Y cuál es la justificación de eso? Bueno, X puede tomar cualquier valor, de 0, 1, 2, 3, hasta P menos 1. ¿Está bien? Pero ese valor que me da acá tiene que ser un cuadrado perfecto. ¿Está bien? Pero cuando uno, bueno, esto también es algo que se ve en primer año, en FP, ¿cuántos cuadrados perfectos hay exactamente? Y son la mitad. ¿Está bien? Entonces, hay más o menos P sobre 2, o sea, P más 1 sobre 2, cuadrados perfectos. Y para cada uno de ellos, imaginemos que más o menos esto toma unos valores al azar, y para cada uno de ellos voy a tener 2 soluciones para I, voy a tener menos la raíz cuadrada y más la raíz cuadrada. Entonces, más o menos esto explica que el tamaño de esto es más o menos P. Pero, la idea de Beer-Newton-Dyer es que si R es mayor que 0, o sea, si la curva tiene infinitas soluciones sobre Q, entonces esas infinitas soluciones me van a dar muchas más soluciones que las esperadas módulo P. Entonces, eso debería decir que E de FP crece más rápido que P. ¿Está bien? Eso es un argumento muy, muy heurístico, ¿está bien? Pero Beer-Newton-Dyer lo que hicieron fueron hacer muchas cuentas en computadora y verificar que efectivamente lo que pensaban coincidía con lo que daban las cuentas. Y una versión débil de la conjetura de Beer-Newton-Dyer dice que R es mayor o igual que 0, si es solamente si el producto infinito sobre todos los primos, bueno, sobre casi todos los primos, pero no importa, tenemos que excluir los que no dividen a 2n, de P dividido el tamaño de las soluciones de la ecuación E en F puntos. Entonces sabemos que si R es mayor que 0, esperamos que esto crezca mucho más rápido, o sea que esta serie, que este producto infinito diverja, o sea que esto sea igual a 0. ¿Bien? Y en realidad lo que dijeron es que esto tiene que ser 0 con un orden que viene determinado por R. Bien. Entonces, básicamente lo que reduce eso es a saber que R es mayor o igual que 0 en términos de cómo crecen estas cosas, en términos de las soluciones de la curva elíptica módulo P. Entonces lo que quiero hacer ahora es, bueno, esa es la conjetura de Beer-Newton-Dyer, pero lo que quiero dar ahora es la formulación moderna de la conjetura, ¿bien? La formulación que se conoce ahora, que es a través de lo que llaman las funciones L. Entonces, si es una curva elíptica sobre Q, a L puedo asociar lo que se llama la función LD, que es una función de una variable compleja S, y esto la defino como, más o menos como recién, es un producto sobre todos los primos que no dividen, bueno, 2 veces lo que se llama esto es el discriminante de la ecuación del polinomio cúbico que definía E, de estos factores, 1 sobre 1 menos AP P menos S más P a la 1 menos 2S, donde AP, ¿qué es? AP es más o menos P más 1 menos el tamaño de menos la cantidad de soluciones módulo P. Y si se fijan, formalmente, si pongo S igual a 1, y hacen la cuenta acá, esto nos da exactamente el producto sobre los primos, que nos dividen a 2 veces el discriminante, de P sobre el tamaño del conjunto de soluciones módulo P de la curva elíptica. O sea que básicamente lo que podemos traducir la conjetura de recién, en este modo, que en realidad es un poco más débil, que dice que R es
mayor que 0, sí, solamente sí, la función L de E en 1 se anula. ¿Está bien? Entonces eso es bastante importante, bastante raro, porque tenemos simplemente una función compleja que nos está diciendo que se anula en 1, sí, solamente sí, la ecuación tiene infinitas soluciones racionales. Y esto es más raro aún, de hecho, porque si uno estudia esta ecuación, esta fórmula solamente converge, perdón, esta fórmula solamente converge para, para los S que tienen parte real mayor que 3 medios. O sea que la función en realidad escrita así ni siquiera tiene sentido en S igual a 1. Pero uno tiene el teorema siguiente, que es el teorema de Wiles, de Andrew Wiles, del 94, que dice que LD de S tiene un prolongamiento analítico, se extiende, sí, tiene prolongamiento o prolongación, no sé, analítico a todo C. O sea que sí, efectivamente tiene sentido evaluarla en 1. Y este teorema que estoy escribiendo acá es precisamente el teorema que está detrás de la famosa demostración de Wiles del último teorema de Fermat. O sea, este teorema es inmenso, digamos, ¿no? Tiene una cantidad de matemáticas infinita atrás de la demostración. Bien. Entonces, seguimos reduciendo el problema. ¿Y cuál es la conclusión que llegamos? La conclusión dice que, bueno, si la conjetura de Bierce y Norton-Dyer es cierta, entonces tenemos que n es congruente. Si es solamente si. La función L de la curva elíptica en 1 es igual a 0. ¿Bien? Y eso, ¿por qué es importante? Y bueno, porque esta función L uno puede a veces calcularla, y no precisamente, pero uno puede calcularla de dos maneras diferentes. Y la calcula de dos maneras diferentes, pero sabés que a veces, o sea, nada, para que sea 0, tiene que haber una igualdad que se satisfaga. Y es básicamente lo que hizo Tunnell. O sea, es una simplificación bastante bruta de lo que digo, pero porque hay que hacer mucho trabajo para mostrar esto que estoy haciendo ahora, pero es básicamente la idea es muy, muy vagamente eso. Y Tunnell demostraba el resultado siguiente, ¿no? Si n es un número natural, pongamos impar, hay un criterio exactamente igual para los pares, pero para ahorrar tiempo, y libre de cuadrados. Entonces, utilizando estas ideas, Tunnell demostró que, por un lado, si n es congruente, entonces va a haber algo que se satisface, y que es lo siguiente. Si miro los x y z, es una fórmula completamente que sale de la nada en este momento, pero si miro los x y z enteros, tales que 2x al cuadrado más y al cuadrado más 8z al cuadrado igual a n, entonces si miro el número de soluciones enteras a este tipo de ecuación, y por otro lado miro el número de soluciones enteras a una ecuación que se parece bastante, 2x al cuadrado más y al cuadrado más 32, z al cuadrado igual a n. Entonces, si n es congruente, estos sistemas de ecuaciones tienen el mismo número de soluciones. Y esto sí da un criterio para saber cuándo el número no es congruente, porque esto es fácil de calcular, cuántas soluciones tienen esto, porque n es un número entero, y estos son una triple de números enteros, y es bastante fácil de calcular. De hecho, se puede hacer la lista, y verificar si hay efectivamente tantos x, y, z satisfaciendo esto, que x, y, z satisfaciendo esto. Y si eso no es cierto, entonces el n no es congruente. Y demostró más Tunnell, que,
demostró que si BSD es cierta, entonces la recíproca vale también. ¿Qué significa? Que si yo agarro n y miro el número de soluciones a este sistema, y miro el número de soluciones a este sistema, y si supongo que BSD es cierta, entonces n es efectivamente un número congruente. Y por ejemplo, si miramos si n es congruente a 5, 6 o 7 módulo 8, entonces una cuenta elemental te va a decir que de hecho no hay ninguna solución. O sea, estos dos conjuntos son vacíos, o sea que 0 es igual a 0, y si suponemos la conjetura de Birch-Norton-Dyer nos dice que todos los números que son congruentes a 5, 6 y 7 módulo 8 son congruentes. Esto es siempre suponiendo BSD. O sea, esto no es una solución al problema, pero sí es bastante sorprendente como resultado. Pero en particular, ¿está bien? Esto implicaría que si n es congruente a 1, 2 y 3, módulo 8, entonces n no es congruente. Y bueno, desde ya la formulación y sobre todo la demostración de este teorema de Tunnell, que es del 1983, pasa por esta interpretación que vimos de un problema completamente elemental a una pregunta sobre, bueno, una ecuación que también es elemental, pero que pasa por muchos teoremas bastante profundos de la teoría. Entonces, si puedo, lo que voy a terminar la charla dando algunos ejemplos de qué es lo que se conoce sobre la conjetura de Birch-Norton-Dyer y sobre el problema de los números congruentes. Entonces, y déjenme decirles una cosa al respecto de estas funciones, de la función L de una curva elíptica. Había definido una función L como este tipo de productos, ¿está bien? Y esto es algo que, o sea, las funciones L es algo que aparecen en todos lados, aparecen incluso en la física, y es una especie de generalización, por ello se dieron cuenta, de la función z de Riemann, porque la función z de Riemann se define como el producto sobre todos los números primos de 1 sobre 1 menos p a la menos s. Entonces, esto es como una especie de generalización de la función z de Riemann. Y en realidad, estas funciones L aparecen, como digo, de una manera mucho más general, y es lo que hacen también que esta interpretación sea mucho más rica, porque hace una conexión con una teoría que es mucho más amplia que el caso particular que uno está estudiando. En particular, uno le puede asociar funciones L a cualquier variedad algebraica, a cualquier sistema de polinomios, digamos, con coeficientes racionales, y le puede asociar funciones L a muchos objetos aritméticos también. Y todo lo que eso está relacionado con lo que llaman, con lo que ya hablé, que es el programa de Langlands, que intenta relacionar dos mundos distintos de la geometría y el mundo de Galois. Pero en fin, bueno, eso es como un dato de color. Entonces voy a terminar enunciando algunos teoremas que realmente son bastante difíciles. Esto es un conjunto de teoremas demostrados por Coates y Wiles en el 77, por Gross y Saguier en el 86, por Ibagin en el 89, y Rubin en el 90, que es básicamente lo único que se conoce sobre la conjetura de Birch-Norton-Dyer, que dice que
si asumimos que perdón, hay una cosa importante que me salteé, es que la conjetura, esto es un caso particular, pero en la verdadera conjetura dice que el orden, esta es una función compleja, que se puede anular o no. Entonces, en particular, podemos estudiar el orden de anulación de s igual a 1, en s igual a 1 de esta función. Y Bessie y Seidel conjeturaron que esto viene dado exactamente por R. No solo que si R es mayor o que 0 esto se anula, sino que se anula exactamente con orden R. ¿Está bien? O sea que es mucho más preciso de lo que dije yo. Pero bueno, esta es la verdadera conjetura. Esta es una conjetura débil que nos alcanzaba para el problema de los números congruentes. Pero bueno, el resumen de del trabajo de todas estas personas dicen que si el orden en S igual a 1 de esta función es menor o igual que 1, o sea que si la función no se anula o se anula a lo sumo, o si tiene un 0 simple a lo sumo, entonces BSD es cierto. O sea que el orden en S igual a 1 de L es efectivamente dado por RD. El rango, ¿no? Acuérdense que esto es el rango de E. O sea, de otra manera, que de Q es igual a Z a la R más algo finito. ¿Bien? Y con respecto a... O sea, estos son los resultados concretos que se saben, pero después hay otro tipo de resultados que son más probabilísticos. Por ejemplo, tenemos el resultado de Bhargava y Shankar del 2015, me parece, sí, que dice que BSD es cierto. Bueno, dice de una manera lo estoy enunciando de una manera muy vaga, con probabilidad positiva. O sea que existe un conjunto de probabilidad de medida estrictamente más grande que 0 de curvas elípticas que satisfacen BSD. Y con respecto a lo que se sabe de los números congruentes, aparte de lo que ya dijimos, hay algunos resultados recientes usando este tipo de ideas probabilísticas de Smith del 2017, que dice, por un lado dice que el 41,9% de las curvas EN, con N congruente a 1, 2 y 3, 1, 2 o 3 módulo 8, satisfacen BSD. ¿Ok? Pero Smith después demostró más, demostró que el 0%, perdón, demostró que el 0% de los N que son congruentes a 1, 2 o 3 módulo 8 son congruentes. O sea que con probabilidad 100, cualquier número que es congruente a 1, 2 o 3 módulo 8 no es congruente. Y después mostró también que el 55,9%, bueno, poco importa cuáles son los porcentajes, pero porque no dicen nada, de las curvas EN, con N congruente a 5, 6 y 7 módulo 8, también satisfacen BSD. Y en particular, este porcentaje de números son congruentes. O sea que hay una gran proporción de números que son congruentes. O sea que una gran proporción de números, de los números congruentes a 5, 6 o 7 son efectivamente congruentes, y el 100% de los números congruentes a 1, 2 o 3 no son congruentes en el sentido de la primera definición. Y bueno, creo que con esto voy a frenar. Muchas gracias. Y si tienen preguntas. Yo tengo alguna. Cuando decís el porcentaje es al menos, ¿no? Porque si no diría que el complemento no satisface. No, no, es al menos. Al menos. O sea, es una fe, sí. Sí. Efectivamente. O sea, se espera que todos, la conjetura es que todos los números que son congruentes a 1, 2 y 3 módulo 8
no son congruentes, y que todos los números congruentes a 5, 6, 7, módulo 8, sean congruentes. Efectivamente, sí. O sea, si uno supiera que BSD vale para todas las curvas, eso implicaría que efectivamente el problema de los números congruentes está resuelto. Después, cuando hace la presentación de la curva elíptica, y bueno, hay que probar que el RS es positivo o es grande, o más grande que ¿qué tan difícil es, si te da una curva algebraica, dar una presentación del grupo? Porque no, porque va bien como directamente, si no fuese fácil calcular el grupo, una presentación del grupo asociado a la curva elíptica, sabés quién es ese R, sabés la torsión y sabés partir libre. Perdón, Gastón, por ahí te puedes acercar porque no te escucho. Perdón. ¿Ahora? Sí, van, no sé. A ver. ¿Me escuchás? Por ahí un poco mejor, sí. Ya que me traslado, ¿me escuchás o no? Ahora está perfecto. Bueno. Te decía, porque querés calcular el R de la parte libre del grupo asociado a la curva elíptica. Sí. Entonces, supongo que es muy difícil dar una presentación explícita de cualquier grupo asociado a una curva elíptica. Sí, efectivamente. Y de hecho, toda esta clase de conjeturas te están diciendo que lo que hacen es decirte que uno puede calcular el R sin siquiera calcular un punto, una solución racional a la curva. Sí, es impresionante. Esa es digamos, la magia de este tipo de cosas, porque como decís vos, efectivamente, si es R, lo único que uno tendría que dar es un sistema de generadores de la parte libre. Sí. Pero, sí, la idea siempre es que resolver ecuaciones diofánticas es bastante difícil. Sí. Y que uno encuentra criterios, al menos para saber cuándo, ¿no? Para describir el tamaño de este conjunto de soluciones sin tener que calcularlas. Después creo que hay cosas, y puede ser que haya algo, creo que hay algoritmos para calcular los puntos. Quizás un sistema de generadores, pero uno sabe que esos algoritmos terminan si supone BSD. Me parece que algo por el estilo es cierto. Pero efectivamente, como decís, calcular generadores es imposible. Algo que no se sabe. Muy bien. Otra pregunta. Cuando dijiste quién fue Tanner, alguien anterior, que calculó con la computadora algunas cosas. Sí, justamente esto era Birchis y Norton Dyer. Cuando empezaron o sea, en su paper donde enuncian este tipo de conjetura, sí. Ellos lo enunciaron así, y creo que lo enunciaron así, incluso enunciaron que esto, creo que la conjetura precisamente dice que esto es del orden de, creo que es del log de x a la menos r, algo así. Precisamente, ¿no? En fin, o sea, ¿qué es lo que equivale a decir que el orden de anulación es igual a R? Más o menos, pero es un poco más fuerte. Lo que hicieron es escribir algoritmos para estudiar muchas curvas particulares y poder calcular tanto el rango de la curva como la función L de la curva y su orden de anulación, y ver que esas cosas coincidían. Buenísimo. Eran los algoritmos. Exactamente, sí, lo que hacían eran algoritmos. Bueno, hay una charla de Bhargava acerca de la conjetura de Norton Dyer que está buena, y contaba que esos algoritmos los hacían en una computadora que tenía 4K de memoria. Así que, 4K. así que se tenían que dar maña, ¿no? Para hacer algoritmos inteligentes. No sé, creo que uno no se puede imaginar nada que use menos de 4K de memoria, pero bueno, creo que los algoritmos eran bastante mañosos. Sí.
Igual no alcanza ahora puedes tener un montón de gigas de memoria. Y por eso, ahora o sea, creo que la computadora está verificada para una cantidad enorme de casos Claro, particulares. Porque uno efectivamente puede calcular, hay algoritmos que calculan y terminan. O sea, como te dije recién, hay un algoritmo que teóricamente termina si BCD es cierta, pero bueno, prácticamente terminan porque uno cree en BCD, ¿no? Así que te calculan el R y calculan ¿no? el orden de anulación y bueno, y verifican que sí que es cierto. Y después hay una cosa que también es interesante, de la que no hablé, es que hay una versión refinada de la conjetura de Birch y Norton-Dyer, que dice que no solo que este rango es igual, sino que ellos predijeron, no sé si Birch y Norton-Dyer o más tarde, predijeron cuál es el residuo de esto en términos de invariantes. Esto es una función compleja, es el mundo del análisis complejo. sí. Una función que de hecho está dada por una serie que converge. O sea, esta es un poco lo absolutamente extraño de este problema. Vos tenés esta curva elíptica, la asociás a una serie generatriz en términos de las soluciones módulo P de la curva. Esta serie converge para la parte real de ese, o sea, converge en un semiplano de parte real 3 medios. Después usás este teorema de Weiss, que es completamente central, o sea, y bastante profundo, que te permite asegurar que esta función, de hecho, admite un prolongamiento holomorfo a todo el plano complejo, ¿no? Y después te evaluás esto en 1. Perdón, esto es 0. Después lo evaluás en 1. Y te está diciendo que la evaluación en 1 te está dando información sobre el rango del grupo de puntos racionales. Una cosa completamente absurda, ¿no? Y no solo eso, dijeron más que si calculás el residuo, o sea, el coeficiente principal de esta serie de Laurent, ese residuo va a venir dado por invariantes aritméticos de la curva elíptica. O sea, que es una locura y que es una especie de generalización de lo que se llama, que si uno ve un curso de teoría de números, lo que se llama la fórmula del número de clases de Dirichlet. Que tenés una especie, esto también es lo rico de esta teoría, esta conjetura tiene una versión análoga para muchos otros tipos de objetos. En particular tiene una versión análoga para lo que es una extensión. Uno tiene el cuerpo de los números racionales Q, y en teoría de números, o en teoría de Galois, estudiamos las extensiones galoisianas finitas de Q, ¿no? Que es lo que llaman los cuerpos de números. A un cuerpo de números uno le puede asociar, exactamente como define la función z de Riemann, la función z de Dedekind, que se llama. Del mismo modo, como un producto sobre medio, sobre todos los primos, sobre los ideales primos del anillo de enteros de este cuerpo de números. Y también tiene conjeturas que te dicen que esta función uno sabe que converge, la definición converge para ciertos complejos. Puede mostrar de una manera más fácil que se extiende al plano complejo, pero como demostró Riemann en su tesis, para la función Z de Riemann. Y estudian también el orden de anulación o el polo de esa función en S igual a 1 en términos de invariantes aritméticos de K. Como por ejemplo lo que se llama el número de clases, la cantidad de raíces de la unidad que hay en K. Hay unos números muy interesantes del grupo de ese K que están codificados en esta función que uno define así mágicamente. Entonces hay unos resultados análogos, o sea, unos resultados, porque esto es conocido para cuerpos de números, para curvas elípticas, pero también hay conjeturas mucho más vastas para cualquier, variedad algebraica, para cualquier para cualquier subvariedad que está definida por un sistema de ecuaciones polinomiales a coeficientes en los números racionales. Que son conjeturas, bueno, mucho más difíciles de explicar, pero también bastante interesantes y mucho menos conocidas que BSD y estas cosas. Y muy difíciles también. Y extremadamente difíciles, sí. Sí. Creo que nadie sabe o sea, hay casos particulares, yo trabajé en ese tipo de cosas. Siempre trabajo en ese tipo de cosas. Y uno sabe casos particulares que puede hacer medio a mano, pero no se sabe absolutamente nada de este tipo de conjeturas en un modo general.
De hecho, hay una cosa interesante, todos estos enunciados de lo que yo hablé al final, están suponiendo que el rango es menor o igual que 1, o sea que la función o no se anula o se anula con un orden 1, y uno espera de hecho que el rango del 100% de las curvas elípticas sea, o sea que el 50% de las curvas elípticas tenga rango 0, y que el 50% de las curvas elípticas tenga rango 1. O sea que todos estos teoremas, de hecho, se están suponiendo que el rango es menor o igual que 1, en cierto sentido. ¿Está bien? Más o menos, ¿no? Pero cuando uno habla de probabilidades, si querés en esa conjetura, te está diciendo que te restringís al caso del rango menor o igual que 1, pero hay infinitas curvas elípticas que tienen rango más grande que 2. Creo que se piensa que, no se sabe, me parece, pero creo que se piensa que para cualquier rango, para cualquier R, deberían haber curvas elípticas de rango al menos R. Creo que la más grande es 26 o algo así. Pero para esos casos no se sabe absolutamente nada. Sí, Muy interesante. sí, divertido. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a agradecer a Joaquín de nuevo. Bueno, ustedes.